Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes a nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y en el marco del segundo coloquio de Ciencia, Diversidad e Inclusión, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio entre académicas de la facultad. El título del conversatorio se llama Promoviendo la ciencia con perspectiva de género, compartiendo experiencias y saberes. Muchas gracias a todos los que están conectados o a los que nos verán en un futuro, en mañana, tarde o noche. Gracias por estar con nosotros. Esta seguramente va a ser una muy buena charla donde vamos a aprender mucho y vamos a compartir sobre todo muchas experiencias desde la academia. El día de hoy me complace tener en este panel a la doctora Claudia Segal, a la doctora Judith Campos, a la doctora Carmen Martínez Adame y a la doctora Edna María Suárez Díaz. Todas son académicas ya de la facultad con una trayectoria ya en cada uno de esos ámbitos académicos. También pues tengo la fortuna de estar en este conversatorio con la maestra Ana Cristina Cervantes Arrioja, quien junto conmigo vamos a llevar la moderación de este evento. Bueno, para conocerlas un poco más, estas académicas, voy a leer sus semblanzas curriculares. Claudia Segal es egresada de la licenciatura y la maestría en investigación biomédica básica y doctora en ciencias por la UNAM. Como profesora de tiempo completo, su trabajo de investigación lo lleva a cabo en el Laboratorio de Biología Molecular y Genómica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con un gran número de publicaciones entre artículos de investigación de revistas internacionales arbitradas, artículos de divulgación, libros y manuales de prácticas. Es coordinadora del programa de laboratorio portátil de biología molecular, gracias al que cerca de 500 profesores y más de 2,000 alumnas y alumnos de bachillerato han llevado a cabo experimentos científicos con equipos de alta especialización. Su corazón y su mente siempre han estado a la izquierda y en 2019 comenzó a involucrarse en las problemáticas de género. Miembro de académicas organizadas de la Facultad de Ciencia y del mismo grupo de toda la UNAM, ha tomado diferentes cursos con enfoque de género, forma parte del grupo Mujeres que Acompañan de la facultad y es mentora para mujeres STEM certificada en el British Council. Ha dirigido 18 tesis de licenciatura y posgrado, responsable y colaboradora de varios proyectos de investigación. Su área se centra principalmente en el estudio de los mecanismos de respuesta a estrés en levaduras no convencionales y la sistemática molecular de cianoprocariontes. Actualmente participa en un proyecto para la valorización de aguas tratadas en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y también en el proyecto del desarrollo de un biosensor para detectar SARS-CoV-2. Ha sido responsable, corresponsable y participante en diversos proyectos financiados por PAPIT, PAPIM y CONACYT. Ha impartido diversos cursos de bioquímica, de biología molecular y de biotecnología en la licenciatura de biología a nivel posgrado, así como cursos de actualización para profesores de bachillerato y licenciatura, tanto en México como en el extranjero. Ha participado en diferentes instancias dentro de la UNAM, incluyendo haber sido consejera técnica de la Facultad de Ciencias. Actualmente es representante de ciencias en los comités académico y de titulación de la licenciatura en ciencia forense, coordina el área de biología molecular, celular y genética en la comisión que propone el nuevo plan de estudios para la carrera de biología y es representante del Departamento de Biología Celular en el Consejo de la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias. Pertenece al SNI con el nivel 1 y recientemente fue distinguida con el nivel D en el PRIDE. La doctora Carmen Martínez Adame Isaías, ella estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. El doctorado en matemáticas lo hizo en el King's College de la Universidad de Londres y obtuvo el grado en 2005 con una tesis de análisis funcional y teoría espectral. Posteriormente realizó un postdoctorado en la Facultad de Ciencias en Historia de las Matemáticas y en 2007 ingresó al Departamento de Matemáticas de la UNAM como profesora de tiempo completo. Actualmente es profesora titular B y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 21 artículos y un libro y ha dirigido 25 tesis de licenciatura y posgrado, tanto en el posgrado de matemáticas como en el posgrado de filosofía de la ciencia, y desde 2021 es coordinadora de este último. Los temas de género siempre le han interesado y se ha acercado a ellos desde la historia de las matemáticas. A partir de 2022, Carmen también es coordinadora de la Comisión de Equidad y Género en la Sociedad Matemática Mexicana.
La doctora Edna María Suárez Díaz es profesora titular C de la Facultad de Ciencias en la UNAM desde 1996 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Entre 2005 y 2008 fue Research Fellow en el Max Planck Institute for the History of Science en Berlín, Alemania, y ha realizado estancias académicas en la Universidad de Harvard, la Universidad de California, Irving, y ha sido profesora invitada en la Universidad Estatal de Oregon y la Universidad de Ruhr en Bochum, Alemania. Eh, Se ha especializado en la historia y la epistemología histórica en las ciencias de la vida y en la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día sus proyectos se enfocan al impacto de los programas de desarrollo en el desarrollo de la física y las ciencias biológicas de la posguerra, así como la intersección entre los estudios sobre enfermedades moleculares y campañas internacionales de salud pública durante la Guerra Fría. Actualmente es corresponsable en un proyecto con CONACYT, Ciencia de Frontera, y de un proyecto global de la Wellcome Trust. Sus trabajos han sido publicados en prestigiosas revistas del área como Studies in the History and Philosophy of the Life Science, ISIS, y el Journal of the History of Biology. En la Facultad de Ciencias y en el posgrado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM ha impartido más de 150 cursos y dirigido 34 tesis de licenciatura y posgrado. La doctora Judith Campos Cordero estudió la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente realizó un doctorado en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, e hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Augsburg, Alemania. Tras este periodo fue profesora visitante en la UAM Iztapalapa y desde diciembre de 2019 es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias. Su área de especialidad es el análisis matemático no lineal y el cálculo de variaciones. A todas ustedes, muchísimas gracias por estar aquí e invitamos también a la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, a dejarnos ya sus preguntas para nuestros participantes. Para empezar, tenemos algunas preguntas detonadoras mientras esperamos las suyas, que espero ya las puedan poner en nuestro chat de Facebook de la Comisión de Equidad. Y la primera sería, en su experiencia, ¿qué han hecho para incorporar la perspectiva de género en el aula, en particular, pues en sus aulas, ¿no? O en ya sea en los laboratorios de investigación o en las aulas a nivel bachillerato o licenciatura? ¿Qué han hecho? ¿Quién quiere empezar? Pues si quieres empiezo, Carla, porque quizás, Va, bueno. perdón, Claudia, pero quizás soy la más vieja en el sentido además de estos temas en la facultad, ¿no? Perfecto. Cuando era yo estudiante de posgrado, hace 30 años, estaban comenzándose a publicar un montonal de trabajos muy importantes que son básicos para comprender como el papel de las mujeres en la ciencia y por otro lado el rol que tiene el sesgo de género en la investigación científica. Y se estaban publicando cosas maravillosas en la filosofía de la ciencia, se estaba cuestionando el concepto de objetividad, el concepto de como si todos estos conceptos universales de la ciencia no fueran producidos por cuerpos, seres humanos concretos, situados históricamente en un determinado contexto, ¿no? Y pues estábamos leyendo a autoras que eran súper revolucionarias en ese momento, como Helen Longino, como Elizabeth Lloyd, como Donna Haraway, como Sandra Harding, ¿no? Que unas hablaban de lo que implicaba el cierre de los espacios de la ciencia a las mujeres, otros hablaban de cómo era la práctica de la división de géneros y de la división del trabajo dentro de los laboratorios y de los grupos de investigación, ¿no? Por ejemplo, Marsha Richmond hablando de cómo los genetistas, los grandes genetistas teóricos de principios del siglo XX, pues todos tenían a sus esposas o a sus hijas haciendo el trabajo manual, ¿no? Típico de las mujeres, delicado, etcétera, y ellos haciendo las ecuaciones o las grandes publicaciones, ¿no? Y se empezaban a publicar muchos trabajos en ese sentido. Ahorita no está ninguna compañera de la física, pero publicando todos estos trabajos sobre lo masculinizado que son los espacios de la física experimental, por ejemplo, ¿no?
Y estábamos discutiendo estas cosas y cuando apenas me contrataron, tuvimos un seminario de temas de género donde leíamos mucho de esta literatura. De ahí salió una tesis súper bonita de licenciatura de una chica que ahora está en Holanda sobre la historia del parto y cómo pasa a ser de propiedad de las mujeres ese ámbito de intervención médica a ser parte de los hombres, ¿no? La verdad, esa preocupación por el impacto que tiene el género en la práctica científica siempre ha estado en mi trabajo desde entonces, ¿no? Este semestre en el taller me enfoqué, la parte que me tocó a mí del taller, leímos mucha literatura alrededor de la película Barbie, y tratamos de hacer, de generar estas discusiones, ¿no? Y bueno, creo que muchísimas cosas han cambiado en 30 años. El simple hecho de que estemos aquí sentadas platicando del tema ya nos indica todo lo que ha cambiado. En aquel momento éramos unas cuantas gentes que nos interesaban los estudios de la ciencia y que nos preocupaba esta literatura y estos temas. Hoy son parte de la cultura popular que tenemos una película como Barbie en las carteleras, ¿no? En donde están temas que eran como conceptos que se desarrollaron hace 30 años, ahora son pareciera parte de la cultura popular. Y creo que sí han cambiado muchas cosas. También me gustaría hablar, tengo una doble cachucha como coordinadora de una carrera, veo las cosas cómo han cambiado. Si quieren, ahorita le paro aquí y le doy la palabra a mis compañeras, pero sí me gustaría después hablarles cómo lo veo también desde la parte más como una coordinadora de la carrera, cómo veo estos cambios que han operado, pero definitivamente estos conceptos que eran hasta estrafalarios, ¿no? Y como muy esotéricos de gente que se dedicaba a la historia, a la sociología, a la filosofía de la ciencia, pues hoy son parte de la cultura popular, ¿no? O por lo menos están en el ámbito de lo público. No, ahí tienes toda la razón, Edna, porque el que estemos aquí ahorita, mujeres en la ciencia, trabajando en la ciencia, ya implicó como una historia, un reconocimiento de que si bien sí estamos aquí, fue a través de una lucha, ¿no? Fue a través de un proceso, porque en principio no estábamos, ¿no? Y esto, pues estos espacios, pues realmente a mí me gustan porque son una forma de recordarnos que estamos aquí y que no fue fácil y que vamos, pues justo, ¿no? Para tener más espacios donde cuente nuestra voz y nuestro voto, ¿no? Muchas gracias, Edna. Y sí, claro, que nos interesa saber tu opinión, dado todos los roles que has tenido, ¿no? Y que tienes actualmente. Claudia, adelante. Bueno, muchas gracias. Eh, nos toca hablar un poco, ya se me cayó el audífono, nos toca hablar un poco sobre cómo hemos visto el cambio en el sesgo de género que ha habido en la ciencia. Yo sí quiero decir, bueno, biología es una carrera que siempre mayoritariamente, desde que yo estoy, desde finales de los 90, mayoritariamente la cursaban mujeres, ¿no? De hecho, el 80 hasta el 90% de mis grupos habían sido mujeres y ahora, después de la pandemia, he observado el extraño fenómeno de que el porcentaje de hombres que asisten se ha incrementado. No sé si ha sido la casualidad de mis grupos y sigue habiendo mayoritariamente mujeres o si es una tendencia. Eso aún no lo sé. De hecho, ni lo he discutido con otros profesores. Eso es algo que me llama la atención, ¿no? Porque después, cuando llego a dar clase en el posgrado, resulta de que únicamente el 50% eran mujeres y el 50% hombres o más, ¿no? Se reducía claramente la cantidad de chicas que estaban estudiando un posgrado. Eh, y bueno, ya sabemos que a nivel de investigadores, si nos vamos a cualquier instituto, pues vamos a encontrar que el porcentaje de investigadores hombres contra el porcentaje de investigadoras mujeres no es equitativo, ¿no? Y bueno, y claramente si lo vemos en los niveles del SNI, bueno, aquí Edna es SNI 3, es una de las 20 mujeres o 100 quizá, que son SNI 3, ¿no? Pero no es el caso, el grueso del SNI lo ocupamos en el SNI 1, ¿no?
¿Por qué? Bueno, no quiero decir que Edna no lo haya hecho, pero a nosotros se nos complica la vida justamente por los roles de género, ¿no? Pues es difícil publicar cuando tienes que dejar el experimento a medias porque ya te hablaron de la escuela de que el hijo se puso mal como si no tuviera un padre. Todos los niños tienen un padre, ¿no? Hasta donde yo entiendo. Y sin embargo, pues hemos tenido que contender con estas situaciones, ¿no? De que muchas veces es únicamente responsabilidad de la mujer el ir a atender a sus padres, el ir a atender a sus hijos, el que te llaman de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es por un lado y es como para explicar por qué las mujeres, y no justificar desde luego, rara vez accedemos a los sitios más altos, ¿no? O lo logramos cuando ya superamos la etapa adulta, quién sabe cuánto tiempo dura, de adulto joven de los hijos, ¿no? Por otro lado, ¿qué hago yo en el aula para, en primer lugar, lo que hago es hacer notorio este sesgo de género, ¿no? Justo antes de empezar esta eh, conferencia o de conversatorio, estaba yo diciendo el sesgo de género tan notorio que ha habido en el desarrollo de los fármacos, ¿no? Que la investigación se hace en ratas Winstar macho, ¿no? Las dosis, el efecto de los medicamentos se han hecho en masculinos, ¿no? Entonces, claro, a la hora de que la misma enfermedad, la hipertensión arterial, que tiene características completamente diferentes en hombres y mujeres, y los tratamientos fueron desarrollados para hombres, pues los fármacos no tienen el mismo efecto cuando tratan a mujeres. Y este sesgo de género se ha visto pues en prácticamente todas las enfermedades, o no en todas, porque las que se deprimen son mujeres, ¿no? Y entonces los tratamientos para la depresión sí se desarrollaron en mujeres, como si los hombres no se deprimieran. Y ahí también hay un sesgo de género, ¿no? Claramente, porque no hay una razón biológica para que las mujeres se depriman más que los hombres, pero sí hay una razón pues condición psicosocial, ¿no? Que ha llevado a que las mujeres sí manifestemos y se pueda notar que hay una depresión y los hombres lo tienen que ocultar porque serían menos hombres si se deprimen, ¿no? Y entonces no hay tratamiento adecuado para los hombres. Y por otro ejemplo impresionante es que hasta ahora, cada vez que se intenta clonar a un mamífero, independientemente de si estamos de acuerdo con el concepto de la clonación o no, ha sido en hembras, ¿no? Cada especie que ha sido clonado por primera vez ha sido una hembra. ¿Por qué? Pues yo creo que es porque echando a perder se aprende. Si no, no me lo explico, ¿no? No hay ninguna razón técnica, biológica, tecnológica que yo sepa que explique por qué los primeros animales clonados de cada especie han sido hembras. Y hasta ahí le pararía por ahora. Muchas Gracias. gracias, Claudia. Vamos a escuchar a Carmen. Hola, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Oyendo a Edna y a Claudia, o sea, se me mm, ocurren muchas cosas que quisiera comentar, pero creo que una que es muy importante es una que ya se mencionó aquí y que tiene que ver con las diferentes maneras en que pueden aparecer brechas de género y problemas relacionados con sesgos relacionados con el género, ¿no? O sea, lo dice Claudia, biología es una carrera en donde había más mujeres que hombres, y eso no ha implicado que sea un espacio libre de violencia de género, no ha implicado que sea un espacio sin sesgos de género, o sea, como que nos damos cuenta que estamos metidos en la sociedad en la que estamos, ¿no? Que es androcéntrica, y que estemos donde estemos, eso tiene un fuerte impacto, ¿no? O sea, entonces creo que digamos, la podríamos llamar, se llama en algunos estudios como segregación horizontal, ¿no? Que hace que en la academia, pues ciertas ciencias o ciertas áreas sean predominantemente masculinas y otras predominantemente femeninas, ¿no? Esa segregación no hace que los espacios en donde haya más mujeres sean espacios más seguros para las mujeres. Entonces, es una primera cosa que yo creo que hay que también como que reflexionar
sobre ella, porque muchas veces, y estando en el área de matemáticas y demás, luchamos por una paridad, por una equidad en números, pero hay que ir más allá, porque eso no es suficiente, ¿no? Porque luego nos enfrentamos a algo que también mencionó Claudia, que tiene que ver con esta como segregación vertical, ¿no? Que a la hora de pasar al posgrado o de pasar a investigadores o nombramientos más altos en la facultad, en la universidad, en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, ¿no? Los lugares más altos no los ocupamos mayoritariamente las mujeres, aunque se esté hablando de un área en donde mayoritariamente hay mujeres, ¿no? Entonces, como que esto habla de un sesgo que se pronuncia en disciplinas en donde, para empezar, había pocas mujeres, pero que el tener o estar en un ambiente en donde haya más mujeres, eso no nos quita los problemas, ¿no? No mágicamente desaparecen. Y eso es algo que yo he comentado algunas veces con mis estudiantes, porque sí existe esta idea de, bueno, como estamos en matemáticas y, bueno, por ende somos más varones en el salón, pero hay otras áreas como en actuaría o en biología, ahí sí hay paridad y las cosas son más bonitas. Y bueno, sí, tener una paridad o tener mayor número de mujeres, pues es algo que yo quisiera que sucediera en todos lados, pero creo que hay que distinguir eso de espacios seguros o de con eso se erradica la violencia de género. Y hasta ahí me quedaría yo ahorita. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que esto que estamos hablando refleja, ¿no? No solo lo que pasa en ciencias, sino a nivel de la UNAM y a nivel internacional y de todos lados, ¿no? Pero sobre todo en las áreas científicas, creo que se ve aún más este sesgo, estos estereotipos de género, porque si desde la historia, desde que sabemos, bueno, la ciencia no era definida, ¿no? Es en este imaginario que bastante real, ¿no? Para las mujeres y que nos ha costado tanto trabajo irnos metiendo, pues por supuesto las estructuras, las reglamentaciones, pues estaban pensados y hechos por hombres para hombres. Y ahora que estamos incrustándonos en esto, pues tiene que haber algunos cambios. Por supuesto van lento, quisiera que fueran más rápido, pero bueno, es un proceso, ¿no? Y es un proceso tan grande, ¿no? Porque involucra a la sociedad, no solamente al área académica, ¿no? Es como una transformación de, como decía Claudia, no solamente el vivirnos dentro de la universidad, sino todo lo que aprendemos desde casa, ¿no? Y acaban de llegar unas preguntas, las voy a leer para empezar con la discusión, bueno, seguir con la discusión. Es de Edwin Medina. Buenas tardes. ¿Cómo han superado las dificultades y desafíos que enfrentaron en sus trayectorias académicas para llegar a donde están hoy? Hablando de todo lo que nos atraviesa. ¿Quién quiere empezar? Judith, Carmen, Vamos, Claudia. vamos en el más o menos orden. Bueno, Claudia se refirió y seguramente también Carmen la he visto haciendo estos malabarismos, ¿no? Con los niños. Bueno, para mí, curiosamente, una de las experiencias más duras fue estar en Alemania, los 3 años en que mi hijo tenía de 3 a 6 años y era un espacio en donde las mujeres tradicionalmente escogían o tener familia o tener carrera. Entonces, uno piensa que con todo el apoyo que tendrían las científicas en Alemania y las mujeres, perdón, de tener los 3 años de apoyo, de que te conservan tu trabajo y todo eso cambia la situación y no es tan fácil, ¿no? A veces las mujeres se separan de su ámbito laboral por 5 años, por decir, porque tienen 2 niños, y eso les impide el regreso al aula, ¿no? Entonces me di cuenta de que esta cuestión de la igualdad de género es muy compleja. Como dice Carmen, no basta con la paridad. Es muy importante la cultura y los apoyos extras que uno tiene, las guarderías, los cuidados, las abuelas, las familias, las redes de amigas son importantísimas. Esas redes solidarias de amigas para mí son fundamentales, por no decir las de las familias, que no siempre contamos con ellas, pero son fundamentales. Y cuando yo estaba con mi hijo pequeño, ya empezó, fue la primera vez que nos dieron un año extra en el SNI y eso me ayudó un poco a tener como para la evaluación, te contaban un año extra. Y luego
yo sentía que en nuestra universidad había una cultura de mayor aceptación, de que si eras madre no te iban a exigir exactamente lo mismo. O sea, sentía que el ambiente cultural no era tan duro como en otros espacios, porque lo sentí mucho el contraste en Alemania, ¿no? Pero me pasaban todas las cosas contingentes que le pasan a todas las madres, que es el día que tienes que dar la conferencia más importante, el niño amanece enfermo, o sea, todas esas cosas me pasaron. Y una cosa que sí hice mucho es que iba a los congresos con mi hijo, pero iba con mi grupo de amigas. Entonces yo daba la conferencia y mientras a otro me la cuidaba y entonces como que siento que esas redes sociales de apoyo entre mujeres, para mí, por lo menos hace 22 años, que fue cuando tuve a mi hijo, fueron para mí muy importantes y empezaba a ver esta diferenciación en los criterios de evaluación, las temporalidades, de darte un año extra. Si habías tenido un embarazo y habías dado a luz en el periodo que tocaba de evaluación, te daban un año extra. Pero definitivamente creo que sí fue un reto muy grande. O sea, creo que uno lo logra a pesar ¿no? De todo. Ujú. Sí, qué importante eso que señalas, Edna, de las redes de apoyo, ¿no? Todas estas, ya tuvimos una semana de justamente para atender los cuidados, ¿no? Tanto de hijos como de personas que están a nuestro cuidado, pueden ser papás, abuelitos, tíos, o alguien con el que vivamos o con la que vivamos, y eso, pues sí, cambia la dinámica y a veces como que no se ve, ¿no? Que también somos seres humanos, que las profesoras también son seres humanos, y los profesores también, y que traen un bagaje atrás, no solo cuando llegas al aula, es lo único que haces, ¿no? Sino que traes, pues, que si tu hijo está enfermo, o tu papá, o tú mismo, ¿no? Y que tienes que ir al doctor y que a qué horas vas y mil cosas, ¿no? Y que también, bueno, pues hay que ver ese lado humano porque, pues, ante todo, pues también traemos, como ya dije, un bagaje y una historia, todos, también los alumnos, por supuesto. ¿Alguien quiera continuar con la pregunta que les hicieron? Quizá yo que no, Ah, adelante, adelante, que sí. tiene que ver con lo que estás diciendo, que creo que, o sea, una cosa que dentro de muchas que creo que hay que hacer y que intento hacer en el aula, ¿no? Pero creo que una cosa que es importante como culturalmente, bueno, no importante, indispensable, culturalmente ir cambiando es como justo, o sea, como que creo que el sistema, ¿no? Patriarcal, en el que los cuidados es algo que no se ve, los cuidados que se tienen que hacer, ¿no? De la familia y de toda la gente que está a tu alrededor, no es algo que se ve como, para empezar, como algo importante, como algo que o sea, es una labor que muchas veces, pues es, si está pagada, está mal pagada, si no está pagada, pues entonces es nada más como algo que, pues las mujeres nos toca hacer en su mayoría, simplemente porque así es, ¿no? Y creo que ir como en la misma aula y en todos los espacios, hablando pues con los estudiantes y con las nuevas generaciones, que por supuesto también las nuevas generaciones yo siento que traen como un ímpetu de justo cambiar esta mentalidad y de decir el autocuidado y el cuidado de los demás es algo que es necesario, ¿no? Para que sobrevivamos como especie incluso. Creo que eso es algo que, pues, que es importante y que sí de veras veo que en muchas y muchos de los estudiantes ellos están ya como más conscientes de todo esto, ¿no? Están conscientes de que no porque son hombres no van a ir a terapia, por ejemplo. O sea, a mí me sorprende y me da mucho gusto que muchos de mis estudiantes hombres están yendo a terapia o en proceso y que las mujeres también nos demos cuenta de toda la carga que eso es para nosotras adicional, como la expectativa de que los cuidados pues van a nuestro cargo, ¿no? Y creo que hablar de eso, como concientizarlo todo el tiempo, en todos los espacios, creo que es importante. Y bueno, en particular en matemáticas, creo que, o sea, definitivamente han cambiado mucho las cosas, incluso desde que yo estudié. Yo salí de la carrera en 2000, me titulé en 2010
Y definitivamente todas estas conversaciones no se daban tanto. O sea, sí había cierta conciencia ya, pero bueno, como que en la facultad, como pues yo creo que tuve yo una muy buena proporción de profesoras mujeres, por ejemplo. Nunca realmente tuve mucha conciencia de del por qué. O sea, no me preguntaba yo tanto por qué las mujeres no estaban tan presentes aquí, a pesar de que sí había yo ya visto pues, desde niña, ¿no? Que hay espacios en los que simplemente no se esperaba que estuviéramos, ¿no? Porque pues ahí no van las mujeres, ahí van los genios hombres de ciertas características, con barba, que pues son quienes espera que hagan matemáticas, ¿no? Y las mujeres simplemente no se esperaba que estuviéramos ahí. Creo que es como incorporar todas las aportaciones de mujeres matemáticas, por ejemplo, es algo que hace que vaya permeando poco a poco, que pues siempre hemos estado ahí, pero sin dejar de lado las dificultades que ha habido para llegar ahí, ¿no? Y sí, la pregunta que hacen, las dificultades, ¿cómo se han enfrentado? Pues sí, un poco como Edna, yo siento que sí, con redes de apoyo, definitivamente. Para mí las redes de apoyo que han sido mayoritariamente, aunque no exclusivamente de mujeres, pero sí mayoritariamente, sin ellas, pues no habría manera de, de todo, de que hubiera yo acabado el doctorado, de haber conseguido mi trabajo, o sea, del apoyo desde decir, sí puedes pertenecer a esto, ¿sabes? Como que sí es algo en donde tú puedes caber y donde puedes desarrollarte y ser feliz, que también es algo que, mm, que importa, como hacer algo que te guste, ¿no? Y hazlo. Y definitivamente para mí eso ha sido fundamental, pero sí sin romantizarlo, porque sí ha sido también a veces difícil, pues, sentir pues, el peso de ser una de las dos únicas estudiantes de doctorado en todo un grupo, ¿no? Como de 25 personas, por ejemplo. O sea, eso a mí la verdad es que sí me empezó a pesar en el posgrado, ese tipo pues de ver, ¿no? Como ver, pues, ¿por qué somos tan poquitas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí, es que son parte de la normalización, ¿no? Decimos, bueno, esto es, y a veces ni reflexionamos ni nos cuestionamos, sino pues así es, ¿no? Y realmente, pues no es así, ¿no? Justamente hay que ir poner los puntos sobre las is y ir diciendo, no, pues tenemos que cambiarlo, no es normal que nos sintamos excluidas o nos sintamos extrañas en un lugar donde pues estamos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Matemáticas, biología, computación, sería muy importante que cada quien desarrollara sus habilidades y sus potenciales. ¿Alguien más quiere participar? Carmen, Edna. No, Claudia, Carmen, creo que faltan. Adelante, Claudia. Bueno, contestando desafíos que he enfrentado o presenciado, la verdad es que pues los desafíos fue tener a mis hijas chiquitas y dar clase. Incluso yo me acuerdo una vez que la traje a dar clase y la única forma de seguir dando mi clase era teniéndola cargada y ella me decía, ay, te quiero tanto, ¿no? Y pues por supuesto tenía muertos de la risa a las estudiantes, que eran la mayoría. Eh, ese fue el mayor de los desafíos, ¿no? Pero bueno, he presenciado infinidad de asuntos de género en el aula, ¿no? Desde el típico comentario de, porque eres mujer, no, yo soy un desastre con los audífonos, se me caen, pero bueno, desde el claro, porque eres mujer, ¿no? Cosas tan horribles como estás ahí porque te acostaste a ver con quién, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues poco a poco hemos ido incrementando la cultura de denuncia, ¿no? Porque el problema es que uno no se puede enterar de qué es lo que dice el papá en la casa o el profesor en el aula, ¿no? Entonces, en mis tiempos, cuando un profesor nos acosaba, y vaya que los tuvimos, era entre risas y entre nosotras, ay, el doctor, ¿no? Y no lo veía, o sea, a nadie se le pasaba, pero ni por aquí, que pudieras denunciarlo. Y que lo que estaba haciendo era violento, ejercer violencia, no lo entendíamos, no lo veíamos, ¿no? Y entonces,
pues decirles a los alumnos que están en todo su derecho y que no tienen por qué tolerar siquiera ciertos desplantes por parte del profesorado y aprenderlo a denunciar, ¿no? Y entender que, bueno, y además procurarlo desde donde nos toque, que no haya las famosas represalias, ¿no? Porque pues a los alumnos les da mucho pánico denunciar a un profesor que les dijo una barbaridad 2 semanas antes de que se acabe el curso, ¿no? Y cómo nos van a evaluar, y etcétera, etcétera. Y pues uno como profesor X de la facultad, pues tampoco le puede resolver ese problema, ¿no? Puede hablarlo con las autoridades para ver cómo se puede resolver. Pero claro que hasta uno como profesor le da pánico meter a un estudiante en un brete, ¿no? De decir, no, sí, tú denúncialo, no sé qué, no sé qué, porque pues realmente no sabes eh, cómo se van a conducir pues toda la situación y si va a meritar una denuncia, una demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también ha sido complicado. Yo considero que mi cubículo es un área segura y creo que se han corrido la voz de que mi cubículo es un área segura. Entonces, pues más de una vez ha llegado aquí chicas y chicos con algún problema y pues yo, bueno, busco solucionarlo. Por suerte conozco bien a Edna, que es la autoridad en biología, ¿no? Entonces, pues hemos podido buscar las soluciones, ¿no? Pero sí, yo creo que algo que tenemos que hacer constantemente es fomentar la cultura de la denuncia, porque no nos podemos enterar de otra manera. Si no lo denuncian, si no nos lo dicen, si no nos lo cuentan, y de ser posible eso, encauzarlo a una denuncia formal, legal, pues no hay manera, no podemos recorrer todos los salones y preguntar, ¿todo bien? ¿No les han dicho una barbaridad? ¿No? Entonces, bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Claudia. Y tienes toda la razón, hay que fomentar la cultura de la denuncia, recordando siempre que pues cada persona define ese proceso, ¿no? Porque también el presionar pues no ayuda a veces a las personas en situación de violencia y cada quien tiene un proceso diferente, ¿no? Pero que sepan que estamos ahí, que habemos personas que estamos aquí para escucharlas y para ser esa red a veces que necesitan, ¿no? Las alumnas y los alumnos y las alumnas, pues también, qué bueno que se acercan a ti. Y bueno, pues muchas gracias. Adelante, Carmen. Muchas gracias. Yo quisiera comentar dos cosas y empiezo por la última. Claudio acaba de decir, y lo dijo, creo, digo, está aquí, me puede decir si le entendí mal. Digo, fue un comentario, creo que medio chiste, medio no tan chiste, simpático, es decir, conozco muy bien a Edna y entonces lo hemos podido resolver. Y estoy 100% de acuerdo, lo entiendo a la perfección, pero es que justo es algo que yo quería mencionar, que todavía dependemos mucho de quién está en dónde, ¿no? Se ha hecho, y lo reconozco, labor titánica en la universidad, desde la Defensoría, pero desde la Coordinación para la Igualdad, y no nada más desde esos lugares, para avanzar, para tener una legislación, pero todavía dependemos de que la autoridad en turno nos escuche. Entonces, yo no tengo ni la más mínima duda de que Edna escucha, claro que sí, pero cuando Edna deje de ser coordinadora, y ahí es algo donde creo que todavía nos falta, ¿no? Como que debería ser un requisito para todo el profesorado, pero en especial para las personas que ocupamos coordinaciones, haber pasado por algún curso certificado por la universidad de uno, conozco cómo funciona la legislación universitaria y sé qué es la perspectiva de género y sé cómo aplicarla en el aula, o me interesa aprender, ¿no? O sea, creo que finalmente hay algo que todavía se nos escapa o se nos puede llegar a escapar, ¿no? Entonces, quería yo decir eso, y ahorita que Claudia dijo esto, dije que sí, o sea, sí seguimos dependiendo mucho de que la persona que esté, que en el lugar a donde vamos a ir, esté la persona que nos vaya a escuchar y poder orientar, ¿no? Y otra cosa que quería yo mencionar, también relacionado con una cosa que dijo Edna, sobre, por ejemplo, las facilidades, por ponerlo de alguna forma,
pero pues más bien diría yo como derechos, deberíamos de apuntar a que fueran derechos, que tienen las personas que tienen hijos pequeños en instituciones para ser evaluadas un año después, y cosas así. Yo aprecio, yo en mi momento utilicé el año de más en el SNI y demás, son cosas que se aprecian, pero creo que, y hablo ahora sí de mi experiencia en la Facultad de Ciencias, creo que nos falta ahí mucho camino por recorrer, ¿no? O sea, creo que ahí sí nos tocaría un poco más a la facultad como comunidad de tener espacios apropiados para la lactancia, de tener lugares adecuados para personas que tengan que llevar a sus hijos pequeños, los puedan dejar ahí un momento. Y no quiere decir que esto se vuelva una guardería, ni esos argumentos con los que a veces me contestan, que digo, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que, o sea, sí se necesitan espacios, o sea, no es tan sencillo como personas en el departamento de matemáticas que compartimos cubículo, sobre todo le toca a las personas jóvenes, que son las que van a tener hijos, que cuando entran a la facultad comparten cubículo, y pues estar ahí con tu hijo, darle de amamantar, no es lo más cómodo, ¿no? O estás embarazada y te sientes mal y quieres volver al estómago y estás con alguien que ni conoces porque fue a quien te asignaron. Y creo que son cosas que no serían tan complicadas, ¿no? O sea, no es que necesitemos un presupuesto enorme para pensar, pues vamos a hacer una reasignación de cubículos dependiendo de algunas cosas, ¿no? Y luego se vuelven a, o sea, son cosas pequeñas, ¿no? Encontrar un espacio en toda la facultad para que haya un lugar agradable, limpio, bonito, donde las madres puedan dar a amamantar a sus hijos. Creo que eso es algo que se podría hacer, ¿no? Y que pues me gustaría que lo hicieran nuestras autoridades en la facultad, ¿no? La dirección, pero si no lo hacen, o sea, que nos pudiéramos juntar como académicas organizadas y decir, bueno, vamos a apropiarnos de este espacio y lo vamos a poner bonito y limpio y agradable, y ahí adentro sí va a haber un baño con papel que esté limpio. Y eso yo creo que a mí eso, cuando yo tenía mi hijo recién nacido, me hubiera hecho la vida mucho más fácil, ¿no? Y no tener que decir, bueno, me lo llevo, no lo llevo, ¿qué hago? ¿No? O sea, porque al igual que Edna y Claudia, yo fui a dar clases con mi hijo de 3 años porque estaba enfermo y se sienta ahí en el sillón y ahora se lo llevo al cubículo al papá. Yo tengo la fortuna de que trabaja cerquita de mí, entonces te toca y me toca, pero creo que sí, ahí tenemos una asignatura pendiente porque creo que, digamos, hay cosas que tenemos que, como que queremos cambiar en toda la sociedad y hay muchas actitudes que hay que cambiar, pero creo que hay unas cosas pequeñas que nos podrían tocar en la facultad, que podrían hacer que las cosas funcionaran mejor para las personas que tienen hijos muy pequeños y que pertenecen a nuestra comunidad. Muchas gracias, Carmen. Me lo llevo de tarea, pero sí ya lo estábamos pensando. Les aviso, es algo que hay que ir viendo, ¿no? Pero sí, ya está en el tintero desde hace unas semanas atrás, ¿no? Para que Que además se tenga un hable servivar. con... O sea, tenga- para guardar la sí, leche, sí. justamente. Vamos a tener que repensar unas cosas porque esto ya es parte de los programas que están en la coordinación de igualdad, justamente estas, desde señalética, un cierto tipo de reglamentación, etcétera, para ese tipo de espacios. Muchas gracias, ¿no? Y vamos con Edna. No, gracias. Es que este punto que tocaron ahorita tanto Claudia como Carmen es súper importante, ¿no? Por un lado, es importante que las mujeres ocupemos estos puestos de responsabilidad, más que de poder, de responsabilidad, ¿no? Porque ahí podemos incidir de maneras muy efectivas. Yo creo que hay muchas formas en las que incidimos en nuestra práctica, en nuestra aula, ¿no? Con nuestros compañeros, con nuestros estudiantes, ¿no? En un trato respetuoso, generando este ámbito de confianza que señalaba Claudia. O sea, no es casual que se nos acerquen los estudiantes cuando ven que somos personas abiertas, empáticas, ¿no? Pero creo que por una parte es importante responsabilizarnos de estos puestos de responsabilidad, ahora sí que valga la redundancia, de responsabilidad, donde tenemos una incidencia, donde podemos usar a la institución para ayudar a nuestros estudiantes o a nuestros colegas.
pero también tenemos que seguir institucionalizando estos cambios, porque si no, como dice Carmen, cuando las que no estemos no están, pues entonces, ¿qué va a pasar, no? Yo quisiera comentar nada más, porque también nos preguntan en el chat que cuáles serían las lecciones aprendidas. De verdad creo que sí debemos de ir institucionalizando estos cambios. Los cambios culturales siempre son lentos y sin embargo hemos cambiado rápidamente en el curso de 2 décadas. O sea, de verdad la situación es muy distinta, hay una conciencia mayor de estos temas. Entonces creo que llevamos buen ímpetu. Me da muchísimo gusto que después de la doctora Tamara Ruiz en la SIGU esté a cargo ahora la doctora Norma Blázquez, que es una experta justamente en la participación de las mujeres en la ciencia. Lo va a hacer genial, fue una excelente directora del SAGE, entonces estoy súper feliz, aplaudo ese nombramiento porque es una persona capaz y además efectiva, ¿no? Y sensible, que conoce los temas a profundidad. Entonces, me da un gusto enorme. También creo, el otro día le estaba yo comentando a Claudia, que nosotras tenemos que revalorizar, y yo creo que es algo que me voy a acercar nos debemos de acercar a la doctora Blázquez para decirle, tenemos que revalorizar esas cosas que tenemos como el premio Sor Juana, como un premio auténtico que valore la contribución a las políticas de género en nuestra universidad. Tristemente es un premio muy devaluado, que desde sus orígenes fue el único premio que otorga la universidad sin un premio monetario, a diferencia de los otros premios, y que se ha convertido, digámoslo con todas sus letras, en un premio que se otorga a aquella colega que queremos, pero que se le otorga por la antigüedad. Y lo hemos, incluso en las dependencias en donde nuestras colegas votan, se ha convertido en un premio que no valora, premia, enaltece a las colegas que tienen una acción como positiva, activa en los temas de género. Yo creo que nos debemos de reapropiar de ese premio, las mujeres que nos interesan estos temas y los hombres que también les interesan estos temas. Entonces, a mí, yo creo que es algo que podríamos hacer, ¿no? Y bueno, también hay otros temas. Ahora, por la legislación universitaria, todas las carreras debemos de incluir estos cursos de género y cuestiones y ética. El nuevo plan de estudios de biología que ya fue aprobado por el Consejo Técnico y que esperemos que pronto pase por los CAPQUIS y por donde deba de pasar, ya incluye un curso obligatorio de género y ética en el que afortunadamente, bueno, tanto Ana Cristina como Claudia como Carla colaboraron en ese programa. Y el día que estábamos presentando ese plan de estudios en el Consejo Técnico, el consejero estudiante de física me hizo un comentario que me pareció súper pertinente y a raíz de eso hicimos algunos cambios de último momento, que me decía, falta el tema de masculinidades. Y creo que ahí es una de las lecciones que tenemos que tomar, es que los espacios con masculinidades tóxicas son tóxicas también para nuestros compañeros hombres. Para nuestros compañeros varones se sufre la masculinidad, esta patriarcal tremenda, ¿no? Ahora que estuve en mi taller discutiendo este tema alrededor de Ken, el compañero de Barbie, platicamos muchísimo sobre lo que implica ser un hombre solidario, empático, etcétera, en un ambiente en donde prevalece otro tipo de masculinidad. Y la universidad creo que siempre va a ser un foco que pretende como repartir sus bienes al resto de la sociedad, pero somos con todo una pequeña parte de la sociedad, ¿no? Podemos impulsar cambios aquí, pero claro que estamos inmersos en una sociedad más amplia. Ojalá que podamos como ser un detonador, ¿no? Pero sí creo que tenemos que ampliar esta sensibilidad a más actores y también a la vez que quienes estamos conscientes tomemos la responsabilidad de que nos toca a veces hacer esa labor comunitaria, ¿no? O sea, creo que
que sí no deberíamos de eludir la responsabilidad de a veces estar en el consejo técnico, en una comisión, en una coordinación. Todo eso ayuda, la verdad. Sí, muchas gracias, Edna. Aquí nada más para abonar un poco a lo que tú nos dices. En la Facultad de Ciencias también estamos haciendo varios cursos y en particular con el Pozo de la Vida, justamente se dan este tema de masculinidades de hombres hacia hombres, ¿no? Entonces, invitarlos a que sigan esos cursos intersemestrales y durante el semestre que se han diseñado para la comunidad de la facultad, profesores, alumnado y personal administrativo el que quiera ir. Hay algunos cursos que son gratuitos, no todos, pero los que se dan para la comunidad como cursos, hasta el momento sí. Y retomando la pregunta que menciona Edna, ya se las vamos a hacer para que todos la conozcan, es cuáles serían las lecciones aprendidas y las recomendaciones para otras instituciones que buscan implementar enfoques más inclusivos en sus actividades científicas. Adelante, Claudia. Yo, perdón, pero sí diría que no basta con tomar un curso para aprender perspectiva de género. Eh, Digo, no quiero decir que la gente no va a cambiar. Hay personas que sí pueden reflexionar y llegar a un cambio, pero en realidad yo creo que parte de las características de un candidato tienen que incluir la empatía ante estos temas, porque no, o sea, muchas veces lo he visto, los cursos a un violentador les sirven solamente para adquirir un nuevo léxico y hablar de su vulnerabilidad, ¿no? Creo que es muy importante que entre los requisitos de las personas que aspiran a tener un puesto, ¿no? Se incluya, pues no sé, al menos una prueba de tú cómo actuarías en caso de que tal cosa, ¿no? Porque digo, el que cambie una autoridad y no quede historia es algo estructural que lo vemos en el país, ¿no? Cambio de sexenio, borrón y cuenta nueva, entre mi equipo sale esto y se acabó y pues ahora, y además nadie guarda una memoria histórica, ¿no? Y entonces el profesor que no estaba dando clase porque no se le asignaba porque era un violentador, pues lo vuelve a intentar, ¿no? Porque se borró la historia, eso ya no existe, ya no es Edna la bruja, y entonces, pues ahora lo intento con Pedro o Juanito o como se llame el nuevo coordinador, ¿no? Yo creo que tiene que ser parte de los requisitos de las personas que ocupen los puestos, ¿no? El saber que van a tener o sea, sí tomar un curso para todos, pero además el saber cómo enfrentarían discutir al menos con ellos, cómo se enfrentan este tipo de problemáticas, ¿no? Nada más. Adelante, Judith, te escuchamos. Gracias. Sí, bueno, además de, quizás es algo en una dirección un poquito distinta que lo que dice Claudia, aunque estoy totalmente de acuerdo con eso, pero también cuando vi esta pregunta de como para otras instituciones, qué se puede hacer para pues tener políticas más incluyentes y de nuevo es solo una cosa que creo que viene como de mi experiencia personal y de gente cercana a mí, de mis amigas, pues como de mi generación, que entramos al doctorado más o menos a la misma edad y al mismo tiempo y demás. O sea, creo que justo pensé que la edad es un asunto, me parece, para nosotras, sobre todo en las académicas y en las ciencias, pero en general yo creo que en la academia, creo que, o sea, como parte de un sistema y de nuevo de la estructura, la, la, lo que se espera, ¿no? Ahora en la ciencia es cada vez más experiencia y cada vez tener más años de postdoc y cada vez tener como más... Y es una cuestión que tiene muchos lados, ¿no? Porque por supuesto también tiene que ver pues, con el apoyo a la ciencia en sí, ¿no? En cada país y en cada institución y en cuánta disponibilidad de plazas hay, básicamente. Pero creo que, por ejemplo, este programa de incorporación de jóvenes académicos que está en la UNAM, creo que tiene un lado importante que es que justo se toma en cuenta la carrera de una persona joven
que para a mí me parece, insisto, de manera personal y gente cercana, fue importante para mí algo así, porque una de las cosas que a mí a veces me hacían como preguntarme si iba yo a querer continuar en la academia o no, era esto de visualizarme pues todavía a los 40 años, quizá haciendo postdoc, como yo veía a otras personas, pues quizá fuera de México, pero que más o menos así es como se está dando la dinámica. Y creo que, aunque es una cuestión que no es directamente de género, o pareciera que no es, tener en cuenta eso creo que para las mujeres puede ser importante, precisamente en este contexto como de, pues, qué tal que una sí quiere tener hijos, qué tal que no, ¿no? Pero es un problema que creo que varias nos enfrentamos, la perspectiva de eso, y que creo que tiene que ver pues con eso, con que es un sistema en el que pues no se toma en cuenta, ¿no? Si te quieres estabilizar en un país a más temprana edad o no, lo que importa es pues eso, que hayas tenido muchos postdocs. Yo eso es algo que vi mucho, sí, más bien fuera de México, pero a veces me da la sensación de que México un poquito está caminando hacia allá y que cada vez es más y más y más la edad a la que entramos como ya es un puesto más estable, y creo que eso para las mujeres está representando un problema un poco mayor que para los hombres, aunque para los hombres también, pero pues las mujeres tenemos ahí una cuestión biológica distinta, ¿no? O quizá no es tan distinta, pero sí es tradicionalmente un poco más eh, un factor para nosotras de decisión, nuestra edad, me parece. Entonces, sí, también creo que es una de las muchas cosas estructurales que se tienen que pensar como institución para políticas más incluyentes. Claro. Yo quisiera preguntarles en torno a muchas cosas que han mencionado hasta ahora. Han dibujado un poco un panorama que ya lo decía Edna y también Claudia y también Carmen, Judith, que ha sido un poco ir a contracorriente. O sea, el posicionarse a través de una mirada que intenta hacer, a lo mejor manejar la inclusión, manejar una perspectiva de género, hacer un espacio seguro, como nos mencionaba Claudia, es un poco a veces ir a contracorriente, porque no todas las personas dentro de las instituciones comparten a lo mejor la perspectiva o comparten pues la manera en que ustedes, por ejemplo, se plantean hacer ciencia. A lo mejor conscientes, me parece, muchísimo de el género, ¿no? Conscientes de que hay espacios, que hay lugares que ocupamos y que ustedes hacen también un poco ciencia a través, en el género, a través del género. Entonces, ¿cuáles han sido, a lo mejor, si nos quieren platicar también para que escuchen nuestra audiencia, a lo mejor profesoras que apenas intentan incorporar esta perspectiva o que intentan hacer algo diferente en aula, en un laboratorio, en un espacio de trabajo, desde una coordinación? ¿Cuáles han sido estas resistencias? Y a lo mejor un poco, sobre todo, cómo las han sorteado, cómo le han hecho y a lo mejor qué han puesto en práctica. A lo mejor puede ser que uno ponga en práctica algo personalmente, que diga, voy a ser bien paciente, voy a ser bien tolerante y bien como tranquila. O puede ser algo que a lo mejor en la práctica le sirva a las personas que nos escuchan para decir, bueno, yo sé que me voy a encontrar resistencias porque nos han platicado muchísimas de estas, pero ¿cómo puedo sortearlo? ¿Cómo puedo hacer este paso un poco más allá? Si pudieran a lo mejor compartirnos un poco sobre esto. Y lo que quieran compartirnos, claro. Gracias, Carmen, adelante. Sí, creo que una de las cosas que más ayuda, porque sí, creo que muchas veces nos enfrentamos a dificultades. A mí una cosa que me costó mucho trabajo era reconocer que me estaba enfrentando a dificultades causadas por mi género, ¿no? O sea, como que pues, yo estaba acostumbrada a que así eran las cosas y de repente, o sea, tener que reconocer que hay personas que no se enfrentan a esas dificultades por su género, ¿no? Me movió mucho. Y creo que, ya lo decía Etna, creo que una cosa que ayuda mucho y que yo, digamos, son las redes de apoyo, o sea, de colegas, de amigas, ¿no? O sea, de jóvenes académicas que están entrando y que
no sé, o sea, sentirse acompañadas y también, pues escuchadas, ¿no? Entonces creo que esa es una cosa que, este, ayuda y también ciertamente voltear hacia arriba, porque como bien lo decía Edna, ya hay camino recorrido. Entonces, voltear a ver a colegas, quizá no de nuestra misma edad, y quiero decir como edad académica, de cuando entramos, sino a colegas que entraron antes que nosotros, que han luchado, que han conseguido cosas, y voltear a verlas y pedir a ellas apoyo también, eso es algo que ayuda mucho, o sea, como que reconocer el camino ya recorrido por otras antes que nosotras. Eso es algo que finalmente no estamos empezando de cero. Hay mucho camino por recorrer, pero ya hay mucho camino recorrido. Entonces, creo que esas son dos cosas que a mí me gustaría mencionar. Y otra, creo que, ¿no? O sea, ahorita sobre qué hacemos y si hay que tener paciencia o no, creo que sí nos toca como profesoras en el aula tratar de implementar cosas que funcionen dentro del aula para que sean espacios en donde no haya violencia de género, ¿no? O sea, en donde no haya, o la brecha de género no es que se cierre, pero o que se haga visible, ¿no? Y por ejemplo, yo lo veo mucho en los cursos que doy, no sé si Judith esté de acuerdo, ¿no? Damos clases en matemáticas, tenemos salones que están mayoritariamente llenos por hombres. Y entonces, si uno se empieza a fijar, la cantidad de veces que los estudiantes varones interrumpen a una mujer cuando está haciendo una pregunta es muy alta. Las mujeres no interrumpen, los varones sí. Y no para contradecirlo, no, sino para contestar la pregunta o para opinar, ¿no? Y entonces, pues desde nuestro lugar como la profesora ahí, pues sí, intervenir y pedir que eso no suceda, ¿no? Y pedirlo desde el principio, ¿no? Reglas claras al principio, cuando alguien levante la mano y tenga la palabra, se le escucha, punto. Parece una regla muy sencilla, pero creo que vale la pena hacerla porque, digamos, si no es hasta que yo me doy cuenta de que esto está pasando, así ya ponía, así casi casi voy a llevar cuenta, ¿no? Es muy fácil que se nos vaya porque estamos acostumbradas a vivir en una sociedad así. Ujú, ujú. Y entonces es el momento que dices, oye, a ver, van 3 veces que una chica levanta la mano y está hablando, y las 3 veces un estudiante varón la ha interrumpido. Y al revés, ninguna chica los ha interrumpido. Entonces dices, no, bueno, a ver. Entonces, como que son, creo yo, pequeñas cosas o que son de muy fácil implementación, ¿no? Respetemos turnos al hablar, que creo que hacen que no haya esta como o que haya ahí alguna diferencia. Es una cosa muy pequeñita la que estoy mencionando y no con eso se va a resolver todo, pero creo que hay pequeñas acciones como esta, ¿no? Que ayudan a que cuando una mujer haga una pregunta, no a la tercera vez diga, no, pues ya no la hago porque me va a contestar y me va a decir que ya lo dijo la, no sé, ¿no? Entonces, creo que hay pequeñas cosas así sobre las cuales podríamos poner atención y que ayudan mucho. Ujú. Sí. Como en el sentido de generar climas propicios, climas seguros, climas que permitan que todas las personas tengan la confianza a lo mejor de participar, porque algo que sí se ha visto mucho con los estudios de género sobre, por ejemplo, la confianza de las mujeres dentro de las áreas STEM, es que en general cuesta un poquito de trabajo el externar la opinión, el animarse o sea, como que hay una cierta atención sobre, por ejemplo, los comentarios que pueden emitir ciertas compañeras en ciertas áreas, en ciertos lugares y espacios, y que puede haber incluso como un poco más de presión a la hora de que uno está pensando qué decir, cómo decirlo, me voy a equivocar, y que puede ser que en espacios masculinizados costara un poquito más de trabajo. Aunque es cierto que microviolencias y el machismo podemos performarlo todas las personas, ¿no? Independientemente del género, porque es algo que forma parte de nuestra socialización. Entonces,
Muchísimas gracias, Carmen. Muy, muy valiosa tu participación. Edna, adelante, te escuchamos. Sí, no, estas conductas y estos ambientes de los que hablaba, muy sutiles, pero que en realidad son muy poderosos, que mencionaba Carmen. Miren, los espacios no son ni masculinizados ni feminizados como eternamente, ¿no? Hay una historia de esos espacios y de cómo se llega a esas prácticas. Ahorita les mencioné el espacio del parto, ¿no? Era un espacio típico y en todas las culturas siempre ha sido un espacio de las mujeres tradicionalmente, que en el siglo XIX pasa a ser profesionalizado por parte de los médicos y que estructuralmente se crean las barreras las prohibiciones para que las mujeres aprendan, puedan estudiar medicina, por ejemplo, el uso de instrumentos que van a sustituir como el tacto de las parteras, etcétera, ¿no? Y hay otras profesiones más cercanas como el desarrollo del software, por ejemplo, ¿no? Hasta los años 50, 60, las computadoras en femenino eran mujeres, ¿no? Las que llevaban a cabo todas estas operaciones matemáticas y que realizaban la programación de lo que se consideraba una práctica inferior, que es el software, ¿no? Porque los hombres estaban en el ámbito del hardware, ¿no? Y cuando se empiezan a dar cuenta de que este ámbito es el más importante para el desarrollo de las ciencias de la computación, se profesionaliza, se hace riguroso en el sentido de que requiere una cierta práctica de que estés horas y horas y desvelándote ahí, y entonces eso impide la práctica de las mujeres que tienen una familia estar en las madrugadas, ¿no? Con la típica práctica de los computólogos, ¿no? Y hay formas distintas de masculinizar y de feminizar espacios. Yo creo que es importante ser consciente de que esas prácticas tienen una historia y por lo tanto la historia también puede cambiar, ¿no? Y que prácticas, yo me acuerdo que luchaba yo en el Instituto Max Planck para que los seminarios fueran temprano porque yo tenía que pasar al kinder por mi hijo, ¿no? A la guardería, ¿no? Y yo era la única mujer con hijos porque todos los demás hombres que tenían hijos tenían una esposa en casa. Era un espacio muy masculinizado, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto estuve ahí molestando que feminicé, por así decirlo, que yo les decía, yo tengo que ir por mi hijo al kinder y ustedes tienen que llegar a bañar al niño, entonces todos nos tenemos que ir temprano, ¿no? ¿Por qué soy yo la única que está luchando por esto? Y creo que sí debemos de cambiar, o sea, de ver la incidencia en esas prácticas. Ahora, en esto de las estrategias y situándolo en este contexto, yo creo que en el pasado, ¿qué estrategias usamos? Bueno, ya lo mencionó, creo que fue Claudia al inicio, nos parecía súper natural. Yo me acuerdo de una práctica de Zoología 2, en donde de regreso el profesor se venía besando con una de mis compañeras, ¿no? Un cuate mucho mayor que nosotras, ¿no? Y nos parecía normal, o sea, era parte del contexto de, ya, la chava ya se ligó al profesor, en lugar del profesor está abusando de la estudiante, ¿no? Así normalizábamos. Sin embargo, una de las cosas que sí, yo siempre viví en una familia, afortunadamente, que me promovió que yo estudiara, no tenía ese problema en mi familia, pero claro que el ambiente era muy de que las mujeres, esta idea de que las mujeres se tenían que esforzar más para brillar, lo que estoy segura que han tenido que hacer en el campo de las matemáticas, tanto Judith como Carmen, es muy probable que haya sido un esfuerzo mucho mayor que el de sus colegas varones. Y también creo que no porque hoy tengamos más herramientas a la mano, deja de ser cierto que las mujeres debemos de tener solidaridad, tenemos que trabajar fuerte, tenemos que ser también resilientes, ¿no? Tenemos que saber defendernos, tenemos que saber hablar, tenemos que saber, a veces hemos tenido que hacer más esfuerzo para que nos escuchen y demostrarles, ¿sabes qué? Es que yo tengo más artículos, ¿no? Es que yo hice esto, ¿no? Y no podemos ser ingenuas pensando que porque tengamos estos nuevos instrumentos a la mano, dejan o han desaparecido los otros. Yo creo que tenemos que irnos poco a poco
apropiando de estos espacios y hacerlos más amables para que no todo mundo tenga que pasar por estos esfuerzos, pero también tenemos que nosotros, así como crear estos ambientes empáticos, también es importante que fortalezcamos a nuestras estudiantes, que las ayudemos a salir adelante, a tener logros objetivos, a ser resilientes. Creo que esa parte también es importante para todos, ¿no? Para nuestros alumnos varones y mujeres, pero creo que el hecho de que una profesora nos dé esa seguridad, ¿no? De que podemos hacer cosas valiosas, que reciben ¿cómo les diré? El reconocimiento de los otros, es algo también importante y es parte de la profesión científica, ¿no? Entonces creo que también ahí tenemos que seguir trabajando, ¿no? Claro, claro. Y que justamente tiene que ver con trabajar con estrategias que a largo plazo mantengan estos cambios, porque justamente como menciona Edna, esto pues puede revertirse o puede cambiar en determinado momento y pueden revertirse, de hecho, los avances que uno pueda tener, por ejemplo, en materia de género. Entonces, aquí Edna menciona cosas bien importantes sobre, por ejemplo, o sea, a nivel del aula, a nivel de nuestros espacios, los espacios que tenemos a cargo, ¿cómo podemos trabajar tal vez un poco a contracorriente de estos mandatos de género que pueden estar cristalizados dentro del área STEM? ¿Cómo podemos trabajar con nuestro estudiantado? A lo mejor pueden ser cosas que en primera instancia diríamos, eso no tiene que ver con perspectiva de género, ¿no? Es una cosa que no tiene que ver, pero que al final sí repercute, ¿no? El hecho, por ejemplo, de cómo desmontamos estas, a lo mejor, violencias micro que decían ustedes son pequeñas, son sutiles, pueden ser constantes, como el hecho, por ejemplo, de cómo están interactuando a la hora de las participaciones, el hecho, por ejemplo, de que una profesora, ¿no? Un profesor hable abiertamente de lo que decían al principio, hacer notorio que hay sesgos de género, por ejemplo, en ciencia, el hecho de que una profesora, que el profesorado diga de entrada, estoy consciente de que esto sucede, ¿no? Como que puede empezar a marcar una pauta también para el alumnado, incluso para lo que incluso creen que es posible, ¿no? Los límites de lo que puede suceder dentro del aula. ¿Ustedes cómo han trabajado esto, por ejemplo, en particular con alumnado? Porque ya han señalado muchas cosas importantes sobre, por ejemplo, que decía Claudia, no solamente basta un curso, o sea, uno realmente cuando se está formando en perspectiva de género tiene que ser una formación profunda, que no es solamente tomar un curso, sino que implica a veces hasta una serie de cambios personales, ¿no? Y que luego uno va un poco como difundiendo hacia afuera, hacia nuestros contextos cercanos, pero hay una parte en la que nosotras salimos involucradas, ¿no? O todas las personas salimos involucradas. Y han dicho bastantes pautas, digamos que en torno a pares, en torno a otras personas con quienes trabajamos, colegas, profesores. En la cuestión del alumnado, también encontramos resistencias en el alumnado, pero también encontramos una generación que trae un montón de conocimiento en perspectiva de género, o sea, que trae un manejo increíble de un montón de cosas que además ya no ve de la manera en que antes veíamos las instituciones educativas, nosotras, aunque somos de diferentes generaciones, sí hay como que, o sea, como que hemos atravesado un cambio, ¿no? Estructural en la universidad, que ahorita nuestras nuevas generaciones, pues vienen un poquito como con muchos temas ya bien actualizados, pensaría yo. ¿Ustedes cómo han enfrentado este cambio generacional? ¿Cómo han puesto a lo mejor estas herramientas con el alumnado? Creo que pueden salir varias reflexiones interesantes. Claudia, adelante. Híjole, te oigo bien optimista. Yo no veo así el cambio tan tremendo, en los pocos alumnos que tengo, o varones, quiero decir, pues sigo viendo el mismo, la misma perspectiva heteropatriarcal en hombres y mujeres. No los veo tan formados en género,
¿no? Por ejemplo, cuando hablamos en la sección de inmunología de la clase, que hablamos de las vacunas, no están ni enterados de que los hombres tendrían que estar vacunados de papiloma, ¿no? Pero ni enterados, ni por aquí se les había pasado que ellos también no solo podrían, sino que son los más importantes en vacunarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema público solo pone a las mujeres, bueno, pone a las mujeres que tienen 11 años el día que ellos la quieren poner, porque si no, no la ponen. Entonces, yo encuentro que no hay tanto cambio reflejado en toda la gente, ¿no? O sea, hay unas cuantas personas que han cambiado ese discurso, pero no es para tanto y no es toda una nueva generación. Donde sí lo he visto un poco y para mal es en esta parte del autocuidado, porque el autocuidado ha llevado a que de alguna manera justifiquen faltas de responsabilidad y de compromiso, ¿no? Es que me sentí mal, es que no tenía ganas, es que se suicidó alguien en el metro, es que se le rompió la patita a mi conejo, es que, o sea, ahora está bien que falten a clases si no quieren asistir, hombre, ¿no? Pero los pretextos son cada vez más asombrosos y pasan mucho por esta cosa del autocuidado, pero mal entendido, ¿no? Porque pues no se vale, hoy no tuve ganas de, o sea, bueno, sí se vale, pero pues una clase, no 6 semanas, es que estas últimas 6 semanas no me sentí bien, entonces, ¿me puedo hacer el examen otro día? Híjole, ¿no? O sea, creo que he visto mucha falta de compromiso en chicos y chicas y justificado malamente en algo que es muy válido, que es el autocuidado, ¿no? Y incluso el cuidado del conejo, vaya, pero sí, no, yo no veo tanto estructural en las nuevas generaciones. Veo lo mismo con nuevos pretextos. No veo un gran cambio en la forma de pensar, en la forma de interpretar el mundo, o lo veo que ha ido para peor, que ahora la lucha no es por tener mejores condiciones, sino que la lucha es por estar yo más tranquilo, yo, nada más, y no importan los demás, ¿no? No hay un sentido de comunidad o se ha ido perdiendo el sentido de comunidad y de cuidado colectivo, ¿no? Muy individualista. Entonces, cuando me dices las nuevas generaciones ya no son así, híjole, no lo sé, no lo sé, ¿no? Nada más. Claro, claro, no entiendo, Claudia. Muy en el sentido, mi comentario iba muy en el sentido, por ejemplo, de las movilizaciones, por ejemplo, de mujeres aquí dentro de la universidad, ¿no? Que pues justamente han impulsado pues materias, ¿no? Que se han ido incorporando poco a poco en los planes de estudio, ¿no? Pues al fin de cuentas, por ejemplo, la consolidación de la coordinación para la igualdad de género aquí dentro de la universidad, que de alguna manera se han sido presiones, pues por parte, por ejemplo, del estudiantado, pero entiendo perfectamente esto y seguramente es un sentir, ¿no? Que muchas profesoras y muchos profesores comparten. Bueno, adelante, Carmen, te escuchamos. Gracias. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Claudia. Estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir, Ana. O sea, sí, ¿no? Ha habido mucha movilización, hay grupos de personas de estas nuevas generaciones que quieren un cambio y que han cambiado, pero no son todas las personas, ¿no? Yo quisiera comentarles, digamos, a manera de anécdota, pero algo que para mí me dejó así como un aprendizaje, justo en este sentido de no estamos donde yo quisiera que estuviéramos, ¿no? Platicando con uno de mis grupos en torno del 8 de marzo y el 9 de marzo y demás, les, esto fue creo que el año pasado, ya se había implementado en la facultad que en el sistema el alumnado pueda entrar y escoger sus pronombres. Y nadie en mi grupo lo había hecho. Entonces les dije y recibí como que mayoritariamente dos tipos de respuesta, ¿no?
Una era ignorancia completa, no sabía que se podía hacer. Y la otra, que era más preocupante, porque pues, finalmente la ignorancia se rompió en ese momento, seguramente no habían leído sus correos ellos y ellas, era, pero yo no tengo que cambiar mi pronombre. O sea, las únicas personas que tienen que entrar al sistema y decir cuál es su pronombre es aquellas que no se identifican con el pronombre establecido al nacer. Y me costó mucho trabajo en la clase llevar la discusión a que vieran por qué eso quizá no era la mejor manera de ver las cosas, ¿no? No es responsabilidad de las personas que no se identifican con el sexo que le asignó el médico al nacer, porque no es su responsabilidad entrar al sistema nada más, ¿no? Entonces, que si yo veo dos ellas ahí y todos los demás asumo que Juan es él y Carmen es ella, ¿no? Y entonces ahí fue donde me di cuenta, porque en la discusión era, pues yo no tengo, mi pronombre obviamente es ella. Entonces, esta cosa de, pues no, porque mientras no lo hagamos todas las personas, entonces hay una desigualdad para con las personas que sí quieren poner ahí su pronombre. Y entonces, en esa discusión yo me di cuenta, si bien es un ejemplo en un grupo y demás, pero sí me di cuenta que pues quizá no estábamos donde a mí me gustaría que estuviera. Bueno, después de eso, cada semestre yo les digo a mis estudiantes que por favor entren y lo hagan. Por ejemplo, ahora que tengo un grupo de primer ingreso, y no lo hacen, ¿no? O sea, tengo 41 inscritos y pues, al día de hoy 3 personas entraron a poner, ¿no? Entonces, creo que hay todavía una parte de sí estoy muy consciente y sí no sé qué, pero pues la verdad si implica que yo entre al sistema a poner ella, pues no, no es para tanto, es mucho esfuerzo. Entonces, como que sí veo que, o sea, no es que sea una intolerancia como tal, pero no hay un esfuerzo cooperativo, colaborativo para decir, bueno, esto vamos a hacerlo todas las personas para que todas lo tengamos que hacer, ¿no? Entonces, creo que sí, yo estoy de acuerdo con Claudia en que todavía hay mucho camino por recorrer. No, por supuesto que sí, todavía falta muchísimo por hacer. Adelante, Edna, te escuchamos. No, bueno, yo creo que en efecto para nada estamos donde quisiéramos estar. Como decía yo, el cambio cultural es lo más difícil. Justamente Evelyn Fox Keller, que esta feminista, una vez dijo, es más fácil cambiar la biología que la cultura. Hoy en día, como bióloga molecular, Claudia sabe que en efecto eso es más fácil que cambiar la cultura. Pero bueno, pero a ver, hoy en día contamos con un marco institucional, contamos con normas, ¿no? Que no teníamos hace 30, bueno, cuando yo estudié, les estoy contando esta historia del profesor de Zoología 2, que por cierto sigue dando clases, y que no hay manera de que no dé clases, ¿verdad, Claudia? Pero bueno, en fin, y y no existía nada, no existía absolutamente. Entonces creo que a lo largo de las décadas sí ha habido un cambio y el hecho que existan estas estructuras dentro de la universidad por lo menos nos proveen ahí una aspiración, un marco donde podemos actuar. Entonces, yo quiero decir que además de los espacios que tenemos dentro de la Facultad de Ciencias, como son la CEARC y como son PACTE, la verdad es que tanto en la SIGU, que es la coordinación de género universitario, como la Defensoría de los Derechos Universitarios, la parte de violencia de género, están llenas de gente experta que puede atender y guiarnos en los casos. Entonces, cuando nos preguntan qué podemos hacer, son casos quizás aislados, pero todo lo que manejemos y que canalicemos a las instancias adecuadas, donde se tiene la experiencia, donde se tienen las habilidades, las herramientas correctas para guiar un caso de una denuncia, es muy importante. Entonces, para mí,
es una combinación entre lo institucional y lo individual como personas, porque finalmente sí tenemos a fuerza que crear este ambiente de este espacio seguro donde las y los estudiantes se sienten tranquilos diciendo lo que pasó y donde podemos guiarlos a las instancias adecuadas. Creo que esto nunca lo vamos a eliminar porque es un espacio de lo humano y porque pues la universidad existe dentro de esta complejidad más grande que es muy difícil de cambiar, que es toda la cultura del país, ¿no? Yo también veo que esta cuestión de que traigan quizás la teoría o el autocuidado, pero que no sea, pero que no necesariamente implica un cambio de comportamientos, de actitudes, de valores, ¿no? También es algo cierto. Y yo, la verdad, creo que quizás aquí no quiero salirme del tema, pero como profesores estamos atestiguando esta problemática de las generaciones jóvenes. Queremos que los estudiantes sean resilientes, que también usen, o sea, confíen también en su institución y podamos resolver esos casos adecuadamente. En la posición que estoy como coordinadora, sí quiero decir que hay más casos también que se resuelven de los que nadie se entera, porque precisamente cuando nadie se entera es porque se resolvieron correctamente, ¿no? Entonces, no todo está perdido. Creo que tenemos que ir avanzando y no hacer estudiantes ni varones ni mujeres dependientes sino al contrario, ¿no? Seres autónomos es lo que queremos, seres autónomos, resilientes, es lo que queremos educar en la universidad. Entonces, pues, aunque está la institución, también creo que es importante saber dónde están las puertas abiertas a donde pueden dirigirse, ¿no? Claro, y o sea, abonando a esto que dice Edna, pues la sola existencia del protocolo, ¿no? Que por supuesto permite pues desahogar y dar seguimiento justamente a todos estos casos, como lo que nos comentaba Edna pues de lo que tocaba ver, de lo que nos ha tocado ver y de lo que nos ha tocado, pues hace años, pues no poder hacer mucho, no poder hacer lo que se tenía que hacer, ¿no? En su momento. Judith, adelante, te escuchamos. Gracias. Es algo muy breve, nada más ahorita escuchando a Carmen y a mis colegas. O sea, creo que esto que dice Carmen, que a lo mejor es una cosa que sí suena pequeña, ¿no? Lo de los pronombres, pero sí me quedé pensando que quizá también a lo mejor como de verdad sugerencia formal o real, quizás sí, o sea, parte de normalizar el asunto, ¿no? Y parte de normalizar, pues que los estudiantes puedan definir su género ahí. Institucionalmente quizás sería mejor que los estudiantes tengan, así como llenan su nombre, ¿no? A la hora de inscribirse, pues que tengan que definir su género. Creo que es algo que quizá también, o sea, creo que puede ser también menos violento para las personas que están definiendo un género, ¿no? Que es distinto al que pueda decir su INE o su credencial para votar o lo que sea algo natural, que sea algo simplemente que como institución impulsa y promueve, que pues es una cosa que la gente va a decidir, ¿no? En el momento en el que se registra en una institución, decir, y por cierto, mi género es tal, ¿no? Y eso entre muchas otras cosas, o sea, también, no sé, o sea, yo sí pienso de verdad que no estamos para nada donde quisiéramos estar, pero también creo que sí es incipiente la estructura que se está generando y que estoy de acuerdo, es un trabajo que no se puede dejar porque si no, pues se retrocede. Pero en cuestiones, por ejemplo, no sé exactamente cómo es para los estudiantes conocer el protocolo de atención a la violencia de género, por ejemplo, o sea, si no lo compartimos los profesores y demás, no sé si, pues sí, que como institución sea prácticamente, de nuevo, así como tienen que llenar su registro a la hora de inscribirse, pues que tengan que llenar alguna encuesta o algo que nos dé un indicador de qué tanto están familiarizados y qué tanto saben a dónde acudir. Yo ahorita la verdad sí siento que yo, si tuviera algún problema o algo, yo sabría exactamente
con quién ir, ¿no? Iría con Carla, pero y me sentiría muy en confianza de hacerlo. Creo que sí, institucionalmente quizá puede que sea bueno todavía promover un poco más que sea una cuestión natural de todos los días, del primer día de clases, la gente sabe dónde acudir, la gente conoce bien el proceso. Creo que quizás sí ahí también puede haber todavía áreas de oportunidad, digamos, para normalizar esto, pues normalizar eliminar la violencia o caminar hacia eliminar la violencia. Gracias, Judith. Claudia, adelante. Gracias. Bueno, punto número 1, Carmen, me has iluminado porque yo la verdad es que ni había reflexionado con respecto a esto de los pronombres en la lista. Me llamaba o sea, lo había visto que lo llenaban aquellos que no se identifican con su género de nacimiento, y había visto un par que lo llenaban poniendo su mismo pronombre. Y yo decía, qué cosa tan chistosa, ¿y para qué lo pone? ¿No? Y ahora que lo dices, o sea, me iluminas, la verdad me iluminas, ni se me había ocurrido de lo importante que sería ahora sí que exigirles a todos que lo llenen, ¿no? No lo había reflexionado, muchas gracias, uno siempre aprende en estos conversatorios. Y sí, o sea, por ejemplo, el protocolo de género, yo creo que lo tienen hasta en la sopa, se los damos los profesores, está en la página esta nueva de estudiantes que está muy padre, pero efectivamente de ahí a leerlo hay un gran trecho, ¿no? Entonces, pues sí, diseñar encuestas en las que pues se vea que sí lo leyeron, porque la verdad es que efectivamente hay muchos esfuerzos institucionales, pero a la hora de la hora, las personas que son agredidas no saben qué hacer. Las personas que encuentran a la agredida desesperada tampoco saben qué hacer. El vigilante que ha tomado 5,000 cursos tampoco actúa bien. Entonces, eh, todos los protocolos existen, están en el papel bien bonitos, pero si entras al Facebook, al grupo de mujeres del Facebook, vas a ver que hay 5 millones de cosas que están escritas en 1,000 papeles que no tienen la menor idea, ¿no? Y sobre la tesis, sobre el registro de no sé qué, sobre dar de baja la materia y sobre me están grabando en el baño, ¿no? O sea, del tema que sea, que la información me queda clarísimo que está por todos lados, está escrita y pues no la leemos, ¿no? O sea, hay partes que yo no leo, ¿no? Y por ejemplo, no se me había pasado ni por aquí lo de los pronombres, ¿no? Y pues de la misma manera deben haber 1,000 otras cosas que yo no tengo idea, pero que veo que los alumnos, que el alumnado en general, menos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una comunicación efectiva? ¿No? O sea, cuando en el Facebook veo que preguntan, ¿cuáles son los mecanismos para titularse? Oye, están puestos en 800 páginas, ¿no? Pero no lo buscan ahí, lo buscan en Facebook, ¿no? Entonces, usemos el Facebook para la comunicación efectiva, ¿o qué hacemos? Nada más. Claro, claro, muy importante. Adelante, Edna. Bueno, es que esto se conecta con una pregunta que está, perdón, en el chat y que estoy viendo y que me hace ojitos, que es, ¿qué podemos hacer o sea, qué pueden hacer los estudiantes para colaborar de manera efectiva, ¿no? Con nosotros docentes para fomentar esta igualdad de género? Yo creo que es responsabilidad de todos, en efecto. Entonces, es responsabilidad de informarse, ¿no? Son adultos jóvenes, pero son adultos. Entonces, como dice Claudia, creo que es importante que como universitarios sepan que hay más medios de información que Facebook, ¿no? Y que la información más fidedigna no siempre va a estar perfecta, siempre la estamos tratando de corregir, está en la página de la facultad, que hay autoridades en la facultad, que hay autoridades y hay dependencias dentro de la universidad como la Defensoría de Derechos Universitarios, la SIGU, que están ahí para
para apoyarnos y apoyarlos. También creo que hay una responsabilidad, y eso lo marca el protocolo de género, en denunciar algo que tú veas, que tú atestigües, aunque tú no seas la víctima. Entonces, tú puedes perfectamente llamar la atención de algo que tú ves que está pasando, aunque tú no estés involucrado en esa, no seas la víctima de esa violencia de género. Yo creo que es muy importante que estas preocupaciones, y cuando somos testigos de algo que ocurre, no pensemos que porque están en Facebook se va a llevar un camino efectivo. Los caminos efectivos son pues los que nos marca ahora sí que nuestra normativa, y no porque seamos cerrados, sino porque hay un marco legal, porque hay un marco institucional que nos va a guiar, y que no siempre funciona perfecto. Muchas veces falla, pero muchas otras veces funciona bien. Y si no lo seguimos, pues menos chances tenemos de que funcione. Entonces, nosotros mismos, yo siempre repito una frase: no hay ninguna institución que sea mejor que los individuos que la componen. Entonces, si queremos que nuestra universidad sea un espacio libre de violencia de género, tenemos que colaborar todos, tenemos que creer y fortalecer y exigirle a nuestras autoridades cuando no se cumplen las cosas, tenemos que usar las normativas, tenemos que informarnos. Creo que es parte de lo que yo decía en mi intervención previa, y que creo que muchos profesores hemos discutido, que queremos unas generaciones de jóvenes responsables, proactivos, resilientes, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de retos enormes, y creo que es muy importante que los estudiantes y las estudiantes se involucren como adultos jóvenes que son, ¿no? Porque pues finalmente de ellos es el presente y el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que hacer un llamado a la corresponsabilidad, ¿no? Y a que de hecho queda clarísimo en la normativa que no puede haber represalias contra la denuncia de cualquier tipo de violencia, porque hay otros tipos de violencia: laboral, académica, ¿no? Epistémica, de género, y tengan por seguridad que no debe de haber represalias, y que en el momento que haya represalias hay las instancias para también quejarse si hubo represalias. Entonces, creo que hay muchos instrumentos, y que es nuestra responsabilidad también conocerlos y usarlos. Muchas gracias, Edna. Para redondear un poco lo que estamos diciendo, nada más para que quede clara la pregunta que hacía mención Edna, es: ¿qué otras mejoras creen que harían bien para la comunidad, tanto de profesores como para los alumnos? O sea, vamos a proponer algunas cosas que sí podríamos hacer desde nuestras trincheras. Adelante, Claudia, por si querías decir algo, y continuamos con esta pregunta, porque ya se nos está Claro. acabando el tiempo, e ir cerrando. ¿Vale? Sí, Edna habló desde ser autoridad, ¿no? Entonces, claro, sí podemos asegurar que no va a haber una represalia sobre la calificación, pero ¿cómo contendemos con la represalia social? Con la persona que es funada, con por tu culpa nos cerraron el taller. Esa es la parte más compleja, y a esa también nos falta mucho trabajo. Y además también la persona que es agredida, la persona que es víctima, puede estar sintiendo que el mundo se acaba, ¿no? Pero resulta que su denuncia no importa, mira, le vamos a regañar al profesor, le vamos a suspender 3 días y ya, ¿no? Y para el alumno que fue agredido es una cosa gravísima que le altera la vida y ya no quiere venir a la universidad. O el otro alumno ya no quiere venir a la universidad porque tiene pánico de trasladarse del metro a la facultad porque le vayan a hacer algo la familia del agresor, ¿no? O los amigos del agresor. Y esas son cosas que todavía nos faltan, ¿no? Que nos falta muchísimo. Entonces, te oigo muy optimista, no va a haber represalias, ¿no? O sea, no por parte, no vas a reprobar la materia, nada más. Pero claro que seguimos teniendo un montón de represalias ante el que se atreve a denunciar, No, ¿no? claro. Lamentablemente. Que Sí. tú mencionas nos habla claramente de los límites de lo que puede hacer también la universidad, Exacto.
nos trasciende este problema y también seríamos ingenuos de no reconocerlo, ¿no? Lo que podemos hacer dentro de las puertas de la universidad es hasta cierto nivel y bueno, esos son totalmente límites que son muy difíciles de trascender, ¿no? Sí, como dicen, es un problema que le atraviesan muchas aristas desde distintos niveles, además, ¿no? Es un problema muy complejo porque no solo está en la universidad, está en nuestro país, está en el mundo. Digo, nadie lo ha podido erradicar hasta el momento. Es muy complejo. Creo que vamos haciendo algunas soluciones para promover justamente llegar a la igualdad sustantiva, que es lo que queremos, que no solo queda en papel, sino que es que se ejerza esa igualdad. Falta mucho por hacer. Qué bueno que estamos aquí hablando también de estos problemas, porque a lo mejor algunas personas podrían decir, no lo había visto, ¿no? O no había visto que era tan grave, o no había visto que existía esto. Entonces les agradecemos muchísimo de ver todos estos aportes. Y ya para ir cerrando, porque se nos ha ido así como súper rápido el conversatorio, por supuesto siempre es muy enriquecedor hablar de estos temas porque podríamos seguir generando estrategias, seguir viendo el punto de vista del otro y seguir viéndonos como eso, como una comunidad que requiere de todos nosotros, no solo de las autoridades o no solo de un reglamento, no solo del profesor, de todos, ¿no? Y eso pues es muy complejo, la verdad, muy complejo. Entonces, para ir cerrando, qué otras mejoras creen que harían bien para la comunidad? En este caso yo me imagino comunidad de ciencias, tanto de profesores como para alumnos, para justamente ir creando una mejor comunidad y alcanzar la igualdad sustantiva. Habrá ustedes desde sus trincheras como profesoras. Adelante, Edna. Bueno, además de los tips que nos dio ahorita Carmen, que me parecen súper útiles y súper fáciles de implementar, yo como coordinadora he saloneado un poco algunos grupos de primer ingreso porque vamos a hacer unos cambios en los métodos de inscripción y me di cuenta de lo efectivo que es salonear. Entonces, como es muy complejo visitar a todos los grupos, no sé, pero quisiera inaugurar como formas distintas de tener, por ejemplo, al semestre un día de puertas abiertas, ¿no? De sentarnos en algún lugar y de escuchar y de que hablen bien y mal y que sea un día de mucha confianza en donde nos podamos sentar como iguales, a escuchar historias, a hablar de diferentes temas, no necesariamente solamente de esto, pero crear ese ambiente de confianza. Eh, Recientemente, precisamente por estos saloneos, en un grupo me detectaron como una persona que era digna de confianza y se vinieron a quejar conmigo de un profesor. Y creo que eso es importante, generar esas canales, ¿no? Entonces, bueno, creo que días de puertas abiertas para todas las instancias, para el consejo técnico, para la dirección, para las coordinaciones, serían una cosa muy padre. Hacemos un picnic o lo que sea y ya, o estamos ahí sentados 2 horas y platicamos, ¿no? Y creo que sí es un momento para, ya sea para detectar o para transmitir que uno es una persona en quien pueden confiar. Claro, y que se pueden acercar, pueden resolver todas sus dudas. Está muy bien esta propuesta. Muchísimas gracias, Edna. Claudia, adelante. De hecho, recordando un poco la historia reciente, durante los movimientos de las mujeres en 2000, finales de 2019 a inicios de 2020, que hicieron un paro separatista y que todos los profesores lo miramos con muy malos ojos y decíamos, ¿cómo separatista? Y nos convocaron a las profesoras a platicar. A mí me cambió la perspectiva, o sea, a pesar de que tengo hijas feministas que me defendieron 8000 veces el separatismo, yo no lo entendí hasta ese día, ¿no? Entonces, también me queda claro que hay diferentes foros con diferentes problemáticas
y que necesitaríamos pasarnos la vida con las puertas abiertas prácticamente. Y creo que no está mal, ¿no? Que es importante que las puertas de nuestros cubículos estén abiertas y también es buena idea, pues, que nos vemos en el pulpo de 12 a 2 a platicar sobre whatever, o sea, lo que digamos, pues, hoy el tema va a ser la violencia en clase, hoy el tema va a ser comer más sano, ¿no? Hoy el tema va a ser llenar el papelito con mi género. Entonces, tal vez no, creo que a lo mejor es una forma más efectiva de comunicación, pero nuevamente, tú en cualquier cosa que dices que se acerquen los interesados, pues en este momento nos están viendo 5 personas, ¿no? Sé que después ven la grabación, pero bueno, no, nuestro número se va a ir a 20, a 25, no porque seamos muy trascendentes ni, bueno, yo considero que sí estuvo maravillosa la plática, pero tampoco hay demasiado interés y cuando una actividad, la que sea, no tiene el carácter de obligatoria, hay mucha apatía, ¿no? Actualmente. Y entonces tenemos que encontrar formas de comunicación efectiva. Ya vi que la luz del sol le está dando a mi cámara bien padre. Este, no sé, o sea, sí tenemos un problema de comunicación y que creo que se resuelve como Edna lo está resolviendo, pero pues no hay vida que nos alcance, ¿no? Para ir a todos los salones y a platicar diferentes temas. Entonces, no sé cómo lo podemos hacer, pero hay que hacerlo. Mi propuesta es hacerlo, ¿cómo? No sé. No, sí, y que va en el sentido de esta propuesta, ¿no? Que daba Edna, me parece muy importante esto, ¿no? Como si a lo mejor en un espacio informal, como en algún sitio de la facultad, ¿no? Y además, eso también de alguna manera estaría tocando la parte a ver, contrarrestar esta idea de que quienes están, por ejemplo, en las coordinaciones, que mis profesores siempre son hombres, ¿no? Por ejemplo, que es una cosa que a lo mejor no pasa mucho, por lo menos en biología, que ya decíamos que hay una gran presencia de mujeres, pero que en otras áreas, este tipo, por ejemplo, de estrategias podrían ir socavando estos imaginarios, ¿no? Este imaginario que decía hace rato Claudia, ¿no? Del viejito, del señor grande con lentes, canoso, que es quien se encarga, por ejemplo, de tomar las decisiones y que es el profesor y que es el científico en el laboratorio. Esta cercanía me parecería muy saludable justamente apuntando hacia esta comunicación, a un puente de comunicación, que es lo que señala Claudia. Judith, adelante. Gracias. Pues sí, como propuesta creo que también como en complemento a lo que ya han dicho mis colegas, o sea, tengo la sensación de que estas generaciones necesitan como muchos canales porque son como muy diversos y efectivamente el Facebook les gusta como canal de comunicación, entonces pues quizá sí, hay que considerar algo así. Creo que también como seguir fortaleciendo la evaluación docente, yo creo que es muy importante en todos los sentidos y en cuestiones, pues para detectar también si sigue habiendo actitudes de violencia y demás en las aulas, yo creo que ahí es un canal importante y que veo a los alumnos ahorita un poco, no, algunos pues como un poco dudosos, ¿no? De que eso, qué consecuencias va a tener. Y como seguir fortaleciendo eso yo creo que es importante, así como también enriquecerlo en cuanto a que no solo evalúen a los docentes, sino pues justo que compartan en una encuesta muy breve, que sea algo fácil para ellos, para que los motive a contestarla, pues cómo van percibiendo en general estas cuestiones, en particular de violencia de género en la facultad y en la institución en general. Yo creo que es algo que sí les gusta a ellos sentirse escuchados al contestar este tipo de encuestas y pues sí, incentivarlos de algún modo, ¿no? No puede ser delicado, pero incentivarlos para la inscripción, pues si contestaron la encuesta, pues entran más directamente a la inscripción o yo qué sé, algo que los motive a hacerlo para que tengamos la opinión pues de los estudiantes. Para incentivar esta escucha, ¿no? Que justo de Sí, que se comuniquen. claro. Adelante, Carmen, también te escuchamos. Gracias. A mí
a mí me ha encantado todo lo que hemos platicado, son lugares muy ricos para platicar y me gustan todas las propuestas que hacen mis colegas. Yo quisiera hacer una, no pensando en el alumnado, sino en el profesorado. Y estoy pensando en muchos, muchos de mis colegas del departamento de matemáticas, y no por no hablar de los otros dos, pero son a quienes conozco y con quien convivo. Este, hemos dicho en varias ocasiones que no estamos en estos temas donde nos gustaría estar. Y yo tengo la impresión de que no son pocas las personas del departamento de matemáticas, y hablando en términos generales, incluyendo al profesorado de asignatura, que ni siquiera ve aquí un problema real. O sea, que estamos tan atrás que lenguaje incluyentes, pronombres, yo voy a llegar y voy a hablar de álgebra y eso es objetivo y aquí no hay violencia y eso no tiene género, y son temas que no existen, ¿no? Y a mí me gustaría, yo sé que han hecho cursos, ¿no? Pero creo que hay algo que lo que acaba de decir Claudia, mientras no sea obligatorio, ¿no? Las personas, colegas que acaban en esos cursos, son personas que ya creen en esto, o sea, que ya están concientizados de estos temas y quieren aprender más, ¿no? Y entonces como que siento que en términos de comunicación no estamos logrando transmitir este mensaje a quienes quizá también sean o sea, que son las y los profesores, ¿no? Que no ven aquí un problema real o serio. Y no es que no digan que violencia de género, claro que hay, violencia, claro, pero en el aula, en la academia, no, ¿cómo? Si aquí todos somos la intelectualidad y aquí todos sabemos, no, nosotros esto no nos toca, ¿no? Y entonces, esa es una actitud que a mí me preocupa muchísimo, porque para empezar a resolver un problema, que yo sí veo que hay un problema, lo primero es ver que hay un problema. Y creo que hay muchas personas que forman parte de la comunidad que no ven el problema. Y entonces, y creo que eso es parte de, ¿no? Digamos, y a mí me ha tocado así de repente alguien decir, ay, voy a dar una charla, les platico de qué di la charla, de género. ¿No? O sea, sí, sí, de teoría espectral, no, sí, cuéntanos, sí, así como, no sé, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo que tenemos como una asignatura pendiente, y creo que también va a depender de nosotras, o sea, de las personas, de la comunidad, de la facultad, que estamos convencidas que aquí hay algo que hacer, y que queremos voltear a ver a nuestro colega vecino y decirle, mira, que y no tienes que volverte expertos en género, no, 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 simple y sencillamente, ¿no? Estar conscientes y saber que en su aula se debe volver el aula un lugar libre de violencia. Y que mucho de eso sí recae en la responsabilidad de la persona docente, ¿no? Eso es lo Muchas que creo. gracias, Carmen. Muchas gracias a todas. Todo lo que han dicho, me identifiqué como profesora, pero también me transversaliza y me siento como de, claro, estoy entre amigas aquí y me entienden y estamos convencidas de que hay un problema. Y como bien lo señala Carmen, falta mucho por hacer, lo han señalado todas, pero justo no se ve el problema porque además muchas cosas las solucionamos como podemos nosotras, ¿no? No estoy hablando solo de nosotras aquí en el panel, muchas profesoras, profesores también que están totalmente eh, eh, convencidos de que se debe de hacer algo, que no es algo que solamente atañe a las mujeres o a la comunidad LGBTIQ+. No, no, no. Es un problema gravísimo que está atendiendo la universidad y que sí se da en el aula y que sí nos ha pasado y que sí es importante y que además hay que capacitarse, porque no es así como que cualquiera pueda hablar de esto de una manera, pues, con información, ¿no? Les agradezco muchísimo, ya se nos terminó el tiempo por todas sus reflexiones y nada más para cerrar, una frase así en menos de un minuto que quieran que se lleve la comunidad, sobre todo ahora que vamos a salir de vacaciones, algo que es que tenemos que pensar o reflexionar o algo que nos quieran compartir ya para cerrar este evento de entre académicas.
Pues a mí sí me gustaría repetir que el crear espacios libres de género es responsabilidad de todos y de todas y de todes. O sea, no solamente de las profesoras, del profesorado, ¿no? O de las autoridades. O sea, todos tenemos que ser y todas conscientes y todes conscientes de lo que hay, de lo que contamos. Tenemos que informarnos más y mejor, ¿no? Y me llevo también la idea esta de Carmen, se me hace padrísima, de que es cierto, nos falta concientizar mucho a nuestros colegas de todos los departamentos. Gracias, Edna. Adelante, Claudia. Solo nada más corregir a Edna, no quería espacios libres de género. De género, sino de libres violencia. violencia. Sí. No, perdón, totalmente de violencia de género, claro, exacto. Yo lo que estoy completamente de acuerdo, creo que mucho pasa porque los colegas, las y los colegas no tienen idea de que hay un problema, ¿no? Y creo que tampoco hemos sido efectivos a la hora de transmitir que ese es un problema. Pero bueno, ¿qué se llevan? No te calles. No te calles. Yo creo que fomentar la cultura de la denuncia y de, bueno, no fue tan grave, no es buena cosa, ¿no? Y la gravedad, pues la pone la persona que lo siente. Entonces, creo que algo fundamental es no callarlo, porque si no lo decimos, si no lo publicamos, si no lo gritamos, o si no se lo hacemos saber a las autoridades pertinentes, no nos enteramos, no hay manera de saberlo todo. Ya. Eso. Gracias, Claudia. Adelante, Carmen. La verdad es que yo no sabía qué decir. Me sentía un poco preocupada cuando me pidieron una frase final, pero gracias a Claudia ya se me ocurrió una. Y es, escuchemos, ¿no? No te calles, pero también, ¿saben? Vamos a escuchar, ¿no? Una buena escucha, una escucha atenta, que sea la escucha que requiere la persona, ¿no? Entonces, también creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Carmen. Aquí en la parte de igualdad le llamamos escucha activa, ¿no? Judith. Pues sí, en realidad lo mismo. Escuchemos y también aquí estamos, o sea, como aquí estamos para todas, para las alumnas, les alumnes, los alumnos y para las colegas también. Y que no solo, o sea, sí, también yo tenía en mente como no te calles, y no solo en cuestiones de violencia, sino en cuestiones de cualquier duda que uno tenga, y que a veces yo me topo con alumnas que me dicen, no, es que pues como que dan por hecho que pues simplemente no son suficientemente buenas, y pues es que el estándar simplemente es obvio que no lo cumplo, ¿no? Que no se callen tampoco esas cosas, porque entonces puede una pues contextualizar y decir, ¿no? A ver, por supuesto que perteneces aquí, ¿no? Que no se callen nada de lo que sea que les está angustiando. Muchas gracias. Solo a manera de resumen les voy a decir lo que dijeron. Queremos espacios libres de violencia. No te calles, te escuchamos y aquí estamos. Y creo que con esto cerramos magníficamente este conversatorio entre académicas. Muchas gracias a todas ustedes y a Ana, por supuesto, por esta moderación compartida que tenemos hoy. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Tenemos un siguiente evento a las 4 de la tarde. Es una plática que se llama Liberación de las corporalidades trans a través de la deconstrucción de la performatividad, una narrativa disidente. Nos los va a dar un estudiante desde su perspectiva. Ella es de Ciencias de la Tierra, se llama Luan Shanat Castillo Alcalá, pero ya tendremos la oportunidad de conocerle en unas horas. Y bueno, pues muchas gracias a nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Gracias y nos vemos en el siguiente evento. Hasta luego.